Muy buenos días o buenas tardes a todos los hermanos reunidos allá en Barquisimeto, estado de Lara, Venezuela, con el misionero Miguel Bermúdez Marín, hoy viernes 15 de diciembre de este año 2023. En esta reunión que tienen de todos los ministros, hermanos y hermanas de toda esa región allá, del estado de Lara, Yaracuy, toda esa región, es para mí un privilegio y una bendición poder enviar estas palabras de saludo a todos ustedes que están reunidos en esta ocasión. Pueden tomar asiento, por favor. Estaba leyendo este mensaje, parte de este mensaje, donde nuestro hermano William nos habla de ese llamado que se hizo para tomar el libro. En este mensaje, administrando bien el tiempo más importante del programa divino, que fue el viernes 13 de octubre del 2000, en Bogotá, Colombia, nos dice: la humanidad está cerca de un momento más difícil, de su momento más difícil, pero hasta que no esté en el cuerpo místico de Cristo, hasta el último escogido, y haya nacido de nuevo, Cristo no puede enviar el juicio divino. ¿Por qué? Porque todavía está en el trono de intercesión. Cuando entre hasta el último, entonces es que Él sale del trono de intercesión. ¿Cuándo es que Él sale del trono de intercesión? Cuando entra ese último. Y ese último, cuando dice último, vean, esos que están ordenados para vida eterna, en esa etapa correspondiente a la dispensación de la gracia, por medio de la puerta que es Cristo, y por medio de todos los requisitos para recibir ese cuerpo teofánico y llenar así todo lo que Él ordenó, lo cual el apóstol Pedro nos habló con ese mensaje que dio allí, el cual mostró el orden para nacer de nuevo, o sea, para obtener la salvación y vida eterna. Y vean que cuando Él, recuerden, el arcángel Gabriel es el que tiene acceso al libro de la verdad y es el que le da a conocer a Daniel allí todo lo que sería para el cumplimiento de la restauración de Israel, del reino del Mesías, y todo lo que pasaría a Israel, el pueblo hebreo, por las diferentes etapas, lo cual Él dice: yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Vean, hasta le dijo a través de Daniel al rey Nabucodonosor, le recordó el sueño que él tuvo porque se le había olvidado. Ahora miren cómo ese arcángel, el cual ha estado en medio de su iglesia y que en este tiempo final es el misterio, uno de los grandes misterios que se ha estado abriendo a los escogidos de Dios, los cuales han podido identificar ese ministerio, porque para poder comprender el misterio de la primera venida del Señor se requería conocer ese orden divino para cumplir Dios ese programa de redención, lo cual tenía
que ser conforme a como fue profetizado, que vendría un precursor, el cual iba a preparar el camino del Señor. Y allí vemos la presencia de ese arcángel Gabriel a la Virgen María. María, recuerden que representa a la iglesia, y vemos que cómo luego apareció ese del cual Gabriel estaba dando esas buenas nuevas a María. Y identificar allí, en ese tiempo, el orden para la venida del Señor en su primera venida como Cordero de Dios, se requería tener esa percepción profética para poder identificar a ese que el pueblo estaba esperando y a ese del cual los profetas habían hablado. Y más cerca, pues, su precursor, Juan, y Gabriel. Ahora vean que eso fue algo que guardó María en su corazón y José. Y luego, más adelante, vean en la historia, pues se escribe y se sabe quién fue Juan, quién fue el precursor, pues Juan, quién fue Gabriel y qué vino a traer, pues vino a traer las buenas nuevas. ¿Quién fue ese del cual Juan preparó el camino? Pues Jesús, el cumplimiento de la venida del Señor para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, y se abrió ese misterio. Y en este tiempo final, para el cumplimiento de su segunda venida, vean cómo Dios cumple todo su programa paralelo a su primera venida, porque nuestro hermano Abraham nos dijo que era y que iba a ser paralelo en todo. Tenía que haber un precursor y por consiguiente tenía que estar todos los elementos que estuvieron allí. Una iglesia en María, y tenía que haber un arcángel, un ángel, dándole las buenas nuevas a María. Acá lo vimos en nuestro amado hermano William Soto Santiago. Y luego, pues tenía que aparecer eso del cual se habló, que después de todo ese proceso y ese orden para el cumplimiento de lo que Dios iba a llevar a cabo allí, lo cual fue cumplido en Jesús, pues acá tenía que ver, luego de la manifestación de ese ángel en medio de la iglesia trayendo esas buenas nuevas, pues tiene que el pueblo buscar en dónde es que Dios está cumpliendo esa promesa. Pero vean, ya para nosotros ese misterio ha sido abierto y cada vez se abre más y más, y se entiende, se comprende todo lo que Dios está haciendo en este tiempo final, lo cual fue lo que fue profetizado y fue revelado, o sea, como una revelación de lo que sería en el fin del tiempo la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, que fue lo que trajo el reverendo William Branham en la predicación de los sellos. Dios estaba trayendo una revelación de lo que sería ese cumplimiento, cómo Dios iba a estar cumpliendo su venida. Ahora, así como los hijos de los profetas allá, vean, identificaron y dijeron, miraron a Eliseo y dijeron, aquí, por lo que vemos, eso es lo mismo que hacía Elías. Y dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿Por qué? Porque vieron allí lo que él estaba haciendo, la obra que estaba llevando a cabo Eliseo era la misma que llevó a cabo Elías. Y eso ellos se fijaron, lo cual los escogidos de este tiempo final es lo que esa parte de la percepción profética han visto y han identificado como el cumplimiento de lo que fue hablado, el cumplimiento de esas buenas nuevas, y ya han identificado en quién reposó ese espíritu, esa doble porción,
en una parte él escribe, en Eliseo escribe segunda porción, y en el quinto Elías, segunda porción. O sea, son los ministerios operados en ese tiempo en donde esas personas recibieron esa doble porción. Ahora, cuando se culminó esa parte de los bautismos, vean, él mandó hablar a ese que ya estaba en medio de la iglesia en preparación. Dios estaba preparándolo para cuando llegara el tiempo del cumplimiento de esa promesa, a través de esa boca, por medio de ese que tiene acceso al libro de la verdad, decirle lo que tenía que hablar. Y vean que Gabriel y Miguel en el cielo representan los ministerios de Moisés y Elías, los mismos que aparecieron en el monte de la transfiguración cuando estaba siendo adoptado allí Jesús. Y ellos le estaban hablando a Jesús de esa ida hacia Jerusalén. Ahora vean que siempre hay un tutor, el cual es el Espíritu Santo, el que está en medio de su iglesia y está guiando todo el programa divino de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y vean cómo al terminar ya esa parte de entrar por la puerta que es Cristo en su primera venida y cerrarse, hay una puerta, la cual en Apocalipsis capítulo 4 la encontramos, donde dice, sube acá. O sea, es un llamado a subir a una nueva edad, a una nueva dispensación. Pero para entrar allí ya tiene que haber ese llamado en el cual Él estuvo haciendo durante la dispensación de la gracia, para que estuvieran siendo recogidos los pertenecientes a esa edad que iba a venir y a esa nueva dispensación. Y tenían que entrar por consiguiente, por obligación, por esa puerta en su primera venida como Cordero. Ahora, para que así cuando se abriera esa puerta de la dispensación del reino, entonces ese llamado es a subir a quienes, aquellos que fueron llamados y juntados, lo cual recuerden que al fin del tiempo, cuando termina esa etapa del recogimiento, entonces Él envía a esos ángeles segadores para hacer esa separación, esa segregación, lo cual es lo que ha estado Dios cumpliendo en este tiempo final. Una vez llena la sacan a la orilla, ve esa red, recoge toda clase de peces, una vez llena la sacan a la orilla, y en la orilla lo malo lo echan fuera y lo bueno lo echan en cestas. Y esa obra la hace y le está llevando a cabo el ángel, o sea, los ministerios de Moisés y Elías, que son los ángeles segadores. Ahora vean que esa obra maestra es la que ha estado siendo construida desde el día de Pentecostés hacia acá. Y miren lo que dice un poquito más adelante aquí nuestro hermano William, en donde estamos leyendo: ahora miren en el cielo, en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde encontramos a Dios sentado en su trono con el librito cerrado en su mano, su diestra, y un ángel poderoso clamó y llamó a uno, a alguien que viniera y tomara el libro y abriera los sellos, ese libro de los sellos, y nadie se presentaba. O sea, que cuando ese ángel hace el llamado, ya es tiempo. Pero así como se extendió la misericordia de Dios un poco más de tiempo, por 7 días en el tiempo de Noé, luego que ya todo estaba listo, se extiende la misericordia de Dios un poquito más de tiempo, luego de las 7 edades de la iglesia. Miren, todo el mundo pensó que ya ahí todo terminaba.
Pero, o sea, vean la edad de la Odisea, dice el hermano Branham, que termina en el 1977. Y para todos pensaban en ese tiempo, para todos los ministros y hermanos, que en ese tiempo era que todo iba a ocurrir. Pero vean, dice, pero se ha extendido un poquito más de tiempo, unos años más. Y ahora, ese lapso de tiempo corresponde a la edad de la piedra angular, porque es el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Así como Noé estaba recogiendo todos los animalitos y aves y a su familia dentro del arca, Dios está llamando y juntando sus escogidos dentro del arca, que es Cristo, y los está colocando dentro de su iglesia, que es el lugar donde nacen los hijos e hijas de Dios en su nuevo nacimiento. Pero tiene que ser esto en la dispensación de la gracia. O sea que potencialmente estábamos en la edad de la piedra angular, pero en ese entrelace dispensacional estábamos todavía corriendo dentro de la dispensación de la gracia para poder esos escogidos de Dios entrar, obtener ese nuevo nacimiento y entrar a formar parte de su iglesia, para que cuando Él completara su iglesia y entonces Él hiciera el llamado a subir a una edad más arriba, esos que están en ese tiempo, en ese lapso de tiempo de unos años más de misericordia, en el cual Dios estaba llamando a los últimos escogidos, vean, para cuando se hiciera ese llamado a subir a la edad de la piedra angular, a una dispensación, a una nueva dispensación, a la dispensación del reino, ya habrían nacido de nuevo, porque para poder ver a ese que está en la puerta, se necesita tener el nuevo nacimiento. Ahora, para esos que están entrando y han entrado a esa nueva dispensación por esa puerta, vean, para ellos es esa promesa de la transformación, porque hay otro grupo que son los 144,000 que entran a la dispensación del reino, pero no han nacido de nuevo. Y por cuanto no han nacido de nuevo, ellos tendrán que dar sus vidas en la gran tribulación. Lo mismo con las fatuas. Ahora vamos a ir a esta parte en donde nuestro hermano William nos está hablando aquí de este tiempo que Dios dejó luego de la séptima etapa de la iglesia bajo el ministerio del reverendo William Branham. Hubo un lapso de tiempo en donde Dios estaba llamando a los que iban a formar parte de la edad de la piedra angular. Ahora recuerden que ahí, cuando dice el esposo viene, y en esa parábola que él habla de que ve a alguien allí sin vestidura, vamos a buscarlo un momentito aquí. Eso está en Mateo, San Mateo, donde nos habla de la parábola de las bodas. Mateo 22, miren, San Mateo 22, verso 1 en adelante, dice: respondiendo Jesús y les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas,
mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Vean, aquí está también donde nos habla lo que ocurrió allí, en el capítulo 13, donde nos habla de esa red que recoge toda clase de peces. Y vamos a leer un momentito aquí también. Eso está en San Mateo, capítulo 13, en el verso 36 en adelante, nos habla de los ángeles segadores. Y en el verso 47 ya ahí nos habla de la red. En el 36 del capítulo 13 nos habla de esos ángeles segadores. Pero vean, en el 47 del capítulo 13 de San Mateo dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Ves? Porque en la red ahí se recoge toda clase de peces. O sea, cuando se lleva el evangelio, ahí unos siguen por una cosa, siguen por ejemplo, en el tiempo de Jesús, vean, allí los seguían mucho por la comida, porque él los alimentaba, pero cuando empezó a hablarles duro la palabra, el que no coma mi carne ni beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Entonces se fueron y lo dejaron, muchos lo dejaron, y cuando apretó un poquito más, habló de que si vieres al Hijo, que está, vamos a leer esa partecita, y eso está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, vean, en el capítulo 6, verso 53, ahí les empieza a hablar de el que no comiere la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no iba a tener vida, no tenéis vida en vosotros. Ese es el capítulo, el verso 53 del capítulo 6. Y ya en el 60, ahí les aprieta un poquito más y les dice: al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Ahora vean, ya ahí le estaba dando una revelación un poquito más profunda, y ellos, vean, ahí es que salió el dicho de Pedro: ¿y a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Quizás no podían entender, comprender claramente lo que Jesús les estaba hablando, pero ellos sabían que era el tiempo, ellos sabían que era el momento en donde Dios tenía que estar cumpliendo en medio de ellos la promesa de la venida del Mesías, porque todo estaba apuntando a que ese era el tiempo, y estaba este hombre allí en medio de ellos. Está bien que había nacido como un nacimiento oscuro, era raro de los rumores de seguro que habían un hijo ilegítimo, un hijo bastardo, un hijo, o sea, decían un montón de cosas de Jesús, y conocían a José, su papá adoptivo, aunque allí le decían de seguro ver a su papá. Ellos quizás no sabían ese secreto, pues su padre, porque se dice su padre y su madre los conocemos, sus hermanos también, y los mencionaron, hay una parte donde mencionan, pero si sus hermanos son tal, o sea que tenía más hermanos Jesús,
y los mencionó allí. Hay una escritura que los menciona, los nombres, pero si mira, su hermano se llama tal, 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 y también dice en esa escritura, dice, y sus hermanas están con nosotros, algo así dice. Ahora vean, ellos podían escuchar todo eso que hablaban de Jesús, que era Beelzebú, que era samaritano, amigo de publicanos, de rameras, todo lo peor que podían decir de él. Pero Pedro decía, pero ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, no hay más nadie. ¿Volver para dónde? Para los fariseos y saduceos, volver para atrás otra vez. Cuando el escogido de Dios, en lo profundo de su corazón, siempre tiene ese sentir de seguir creciendo, subiendo. Nunca estancarse, ni siquiera estancarse, mucho menos para ir para atrás. El escogido siempre está mirando para el frente, hacia adelante. Y si va a dar un paso, da un paso hacia el frente, no hacia atrás. Y no se detiene nunca. Por eso Pedro allí no se detuvo, por más que dijeron y lo dejaron solo, porque, vean, él no les rogó, no se vayan, quédense conmigo, no se vayan. No, él lo que les dijo fue, ¿quieren ustedes irse también? Arranquen y váyanse si quieren. Pero ahí, esa fe y esa percepción profética de Pedro allí, vean, dijo una pregunta, pero una pregunta positiva. ¿Y a quién iremos? ¿Ve? Ahí estaba identificando a aquel del cual Dios estaba cumpliendo esa promesa de la venida del Mesías. Si tú tienes palabras de vida eterna, Jesús, ¿cómo vas a decir que nos vayamos? No nos digas eso. Más bien nos agarramos más de ti y seguimos contigo y seguiremos contigo hasta el final. Vean, ellos querían llegar hasta el final, que hasta le dijeron y le preguntaron, ¿restaurarás tu reino? ¿Ves? Ellos iban a todas. Acá dicen, yo voy a todas. Dicho, una forma de hablar acá. Yo voy a todas contigo. O sea, yo voy a todas, pero se acorta, yo voy a todas contigo, mi Señor Jesús. Vean, y ellos allí no titubearon, sino que más bien se agarraron más de esa promesa, de la palabra, del verbo hecho carne en la persona de Jesús. Ahora vean, sigue diciendo en San Mateo capítulo 13, verso donde nos detuvimos, verso 49, miren, dice, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y ahí dibuja una estrella de David. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el horno de fuego, o sea, en la gran tribulación. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahora, vean lo que sigue diciendo acá, donde nos detuvimos en San Mateo capítulo 22, verso 10, donde ahí nos mostró de que juntaron a todos los que hallaron juntamente buenos y malos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey. ¿Cómo es que él viene en su segunda venida? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. No había entrado por la puerta, que es Cristo en su primera venida, y no había obtenido el nuevo nacimiento. Pero estaba allí
estaba allí dentro. Ahora vean, van uniendo ya esa escritura de San Mateo 13. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Pues claro, no podía decir nada. Entonces el rey dijo a los que servían: ahora hay una labor, la cual, bueno, pero eso podemos hablarlo, ya otro tema que tenga que ver con esa labor de los ministros, la cual siempre he hablado, que hayan personas preparadas y cuando él me habló y me dice de ciertas personas, me mencionó algunos nombres, así como mencionó nombres de los cuales tenía que cuidarme, también me mencionó nombres de los cuales podía confiar, y que son personas en que Dios va a estar usando también en esa tercera etapa en favor de ese ministerio y en favor de la iglesia novia y en favor de el mundo denominacional. Lo cual, vean por qué no se habló todo de cantazo a principio, sino que se esperó, se empezó a hablar como él empezó su ministerio allá, y muchos se tiraron en contra de él, diciendo que él no era ese mensajero, sino que era el hermano Branham, y un montón de cosas más, pero ya eso no vamos a entrar en eso. Siempre en un comienzo, bajo un nuevo ministerio y un nuevo mensajero, siempre pasa lo mismo. Y más cuando ese arcángel se hizo carne y estuvo en medio del pueblo, lo cual Dios escondió entonces más ese misterio del cumplimiento de la venida del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ya para el tiempo en donde se estaría llevando a cabo y se estaría cumpliendo y comenzaría ese ministerio a hablar en medio de su iglesia, ya parte del grupo de esos que habían entrado ahí, que fueron recogidos por medio de esas buenas nuevas que él trajo, parte del grupo no iban a creer, iban a decir: no, es que en él es el que se cumple porque él habló así, 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 y tenemos diferentes mensajes que lo ha hablado. Dios escondiendo ese misterio, Dios escondiendo todo lo que ese séptimo sello y todo lo que Apocalipsis capítulo 10 y Apocalipsis capítulo 19 se estaría cumpliendo cuando él saliera del trono de intercesión y iba a tomar el libro, lo iba a abrir en el cielo y había hecho allí una obra, la cual, cuando les dicho que tomar el libro de aquel que lo tenía, que estaba abierto, ve y pídele el librito, toda esa obra, y profetiza sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, que lo vemos allí luego en el Apocalipsis capítulo 11, cuando se iba a cumplir todo eso, decía: no, es que esto se estaba cumpliendo o se cumplió en nuestro hermano William Soto Santiago y no vamos a recibir más nada. Esos son los que están representados aquí, en los cuales se le hace esa pregunta. Vean en la forma de palabras de mensaje: y por cuanto en esa red y aquí en esta parábola hay buenos y malos, o sea, están representados así aquí en esta parábola
pues viene el Hijo del Hombre con sus ángeles y lleva a cabo esa labor de la separación, de la segregación. Ahora, cuando el hermano William nos habla en sus mensajes y nos dice que él vino a traer esas buenas nuevas, y cuando él nos habla de que tiene que irse y que mientras más rápido las dé, más rápido se va, y que cuando vieran a ese profeta mensajero cumpliendo las profecías correspondientes al séptimo sello en el cumplimiento de la visión de la carpa, ahí lo verían de nuevo, porque es el Espíritu Santo hablando, el cual estaría obrando por medio de otro instrumento, un nuevo ministerio. Ahora, vamos a seguir aquí. Verso 13 del capítulo 22. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en la flecha, él dibuja una piedra angular y las edades, y dibuja una flecha hacia abajo, ahí, del capítulo 13, el verso 13, del capítulo 22, verso 13, señala una flecha hacia abajo, hacia la séptima edad, o sea, y a esa parte de todo abajo, ahí luego lo ven, porque muchos son llamados y pocos escogidos. O sea, se hace entonces el llamado, pero pocos son los que van a ser transformados. Y ahí es donde son echados fuera porque no creen. No creen la obra que Dios está llevando a cabo y el cumplimiento de lo que Él prometió, en la forma en que Dios ya lo tiene predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y como no se cumple en la manera que ellos desean que se cumpla, pues entonces no lo creen. Ahora, vean, sigue diciendo acá, en el mensaje que estamos leyendo, administrando bien el tiempo más importante del programa divino. Vamos a ver dónde fue que nos detuvimos. Si no, leemos otra vez el párrafo un poquito antes. Dice: por eso es que aunque el llamado, ahí mismo nos quedamos, por eso es que aunque el llamado a tomar el libro de la diestra del que está sentado en el trono se detuvo un lapso de tiempo en el cielo, y Juan estaba llorando mucho, y Juan lloraba mucho porque no había ninguno digno de tomar ese libro, es porque todavía estaban siendo llamados y juntados los últimos escogidos de Dios. ¿Habrá salido el llamado en el cielo ya para que alguien se presente desde que partió nuestro hermano Branham o desde un poco más acá? Y por causa del llamado y recogimiento de los escogidos de este día postrero, en la edad de la piedra angular, por eso todavía Cristo no se ha levantado del trono del Padre y ha tomado el título de propiedad. Recuerden que hubo un lapso de tiempo de allá en espera, siendo ya el tiempo para tomar ese libro, es porque acá algo estaría pasando que ocasionaría que se extendiera más el tiempo. Dios extendiera un poco más de tiempo su gracia y su paciencia hacia nosotros hasta que completásemos nuestra labor y estuvieran todos dentro del cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Ahora vean que mientras se hizo ese llamado, cuando se hizo ese llamado, todo ese lapso de tiempo en que no aparecía alguien digno, vea, era ese tiempo en donde ese arcángel estaba en medio de su iglesia dándole las buenas nuevas y recogiendo. Pero recuerden que al final, entonces es que aparece el cumplimiento de lo que él habló y trajo en su mensaje de esas buenas nuevas, en donde los ministerios de Moisés y Elías estarían en medio de su iglesia, haciendo esa separación, esa segregación. Y vean, no todos los que fueron llamados, juntados por ese ángel, no todos verían.
Incluso a esta persona él les dijo, y a mí también me lo confirmó, de esas personas, me dijo, mira, esta, no van a creerlo, no van a verlo. Y a ciertas personas también le dijo, tienes que orar mucho para ver si Dios te permite ver la tercera etapa, porque tú no la vas a ver. Y eso son palabras que si esa persona hubiese tomado eso y se hubiese puesto a hacer lo que le dijo, en vez de ponerse a atacar y a criticar y hacer cosas que no debía, y aún llevando gente y personas y envenenando personas para que no crean, sacándole cosas y faltas y todo eso al instrumento, más bien debía haberse puesto a orar. Y cuando le preguntaran, pero tú que estabas ahí, ¿por qué? ¿Qué hacemos? Mire, lo que mandó fue orar. A mí me mandó orar, y yo lo que voy a hacer es orar, y a ti lo que te digo es ponte a orar. No lo vemos, yo no creo eso por algo, pero él me mandó orar, así que pues no vaya a ser que esto sea. Y nos hallamos combatiendo el programa divino. Por algo él me dijo que yo no iba a ver la tercera etapa y que me pusiera a orar a ver si Dios me permite ver la tercera etapa. ¿Ves? Esa era la mejor posición, haberle hecho caso al mensajero. Pero ya había una palabra hablada, y vean, esa palabra se ha cumplido. Muchos no han visto en la forma tan sencilla que Dios está cumpliendo en este tiempo final todo lo que Él prometió. Y Él decía, Mano Grande decía, será de una manera tan humilde, nadie pensaría de que una cosa como esta se iba a revelar así, refiriéndose al séptimo sello, la venida del Señor. Ahora, vean en el mensaje la obra maestra, lo cual allí nos habla, este mensaje es muy glorioso, y en la página 43 de este mensaje nos dice, este fue predicado el 5 de julio del 1964, dice: la semilla cayó en tierra en Nicea, aquella fue la semilla original, y ella ha pasado a través del proceso de estas denominaciones que solo vienen a existencia una vez. Pero la novia regresa otra vez en los últimos días. Yo restauraré. ¿Ven? La obra maestra extraída. Esa es la razón. Ella apareció y reapareció la segunda vez. Ella fue revisada la primera vez, luego fue revisada la segunda vez, y la segunda vez ella fue perfectamente igual a lo que fue la primera vez. Oh Dios, ten misericordia. Rápido, rápido, rápido. Vida entra al grano rápidamente. ¿Ven? Ninguna de las otras apareció más. Ellas salieron para nunca regresar. Ella escribe ahí, la novia apareció 2 veces. Pero la novia regresó porque ella es Alfa y Omega. Dios, el gran escultor, le ha hecho a él una obra maestra, porque ella es un pedazo de su primera obra maestra, según hizo en el jardín del Edén, que tomó un pedazo e hizo otro pedazo, y aquella fue engañada y cayó. Ahora él ha estado todo este tiempo construyéndola otra vez, y él produjo esta obra maestra, y fue herida para poder, esa parte fue herida para producir la obra maestra otra vez. Así que la obra maestra y el Hijo de Dios, la obra maestra y la novia, y ella es un pedazo de él, y la cual tiene que ser el cumplimiento de la palabra. La palabra ha sido cumplida y estamos listos para la venida del Señor. Ahí es en donde él dice, ahora él ha estado todo este tiempo construyéndola otra vez. Escribe la construcción de la novia, y aquí estamos listos para la venida del Señor. Escribe la venida del Señor, y ahí dibuja una piedra angular y las edades, y una flecha hacia la piedra angular, ahí. Oh iglesia del Dios viviente, incline sus corazones, y si incline sus corazones
y ustedes mismos ante Dios. Estas cosas son verdaderas. Yo sé que ello suena como si fuera que una cosa grande habría de ser difundida por las naciones. Nunca fue así. Él no cambia su forma de hacer las cosas. Solo sé agradecida, iglesia, sé agradecida por estar donde estás hoy, si estás en Cristo. Porque tú ves, y cuando eso, recuerden, toda aquella vida será recogida juntamente dentro del grano, y dibuja así una piedra angular, y la flecha hacia la piedra angular, justamente dentro del grano, para la resurrección. Pero el tallo tiene que ser quemado con el resto. Y dibuja las edades abajo, y ahí la flecha hacia las edades, y todo lo demás. Pero el tallo tiene que ser quemado con el resto. El forro y todo lo demás tiene que ser destruido, y lo será. Ahí escribe la vida recogida en el grano para la resurrección. No confíe en sus denominaciones. Quédense en la palabra, con la vida, con Dios y su obra maestra. Entonces, ¿qué será en el milenio? Cristo y su novia de regreso al huerto en el milenio. Amén. Y ahí dibuja una piedra angular y las edades y la flecha hacia la piedra angular. Ahora sigue diciendo aquí, nuestro hermano William dice, es un tiempo muy glorioso el que nos ha tocado a nosotros. Tiempo de recogimiento de los escogidos de Dios del tiempo final. Ahora vean, sigue diciendo, y ahora, cuando termine ese lapso de tiempo, vean, y va a terminar ese lapso de tiempo, que será cuando se complete el número de los escogidos, entonces Cristo habrá hecho intercesión hasta por el último de sus escogidos, de su cuerpo místico de creyentes, y entonces se levantará y tomará el título, ya será como león de la tribu de Judá. Mientras tanto no se podía haber levantado porque estaba como cordero y estaba haciendo intercesión hasta por el último escogido, lo cual todavía se estaba dando la oportunidad para que las personas recibieran al Señor como su Salvador, y ahí entraban todos, aún personas que se bautizaban y todo eso. Vean, de esos y de entre todos ellos, no todos los que practicaban y hacían esas cosas eran parte de la novia. Ya será como león de la tribu de Judá, y entonces reclamará todo lo que él ha redimido con su sangre preciosa, y entonces comenzará una nueva etapa para la iglesia de Jesucristo. ¿Cuándo comenzará una nueva etapa? Cuando se completó el número de los escogidos, se dejaron de hacer los bautismos y santas cenas y todo eso, se cierra esa etapa, esa dispensación, y se comienza, dice allí, una nueva etapa para la iglesia de Jesucristo. Y una nueva etapa para Cristo en un nuevo ministerio, como león de la tribu de Judá. Si es un nuevo ministerio, pues es un nuevo instrumento, pues es ya no como cordero, lo cual ha estado de edad en edad, hasta el tiempo de nuestro hermano William Soto Santiago, como cordero de Dios. Pero para este tiempo final, Dios está cumpliendo esa obra como león, bajo un nuevo ministerio y un nuevo instrumento. Y miren lo que nos dice en el libro de las edades, en la página 178, en el rojo, este es el 181. Acá en el otro es 178 abajo. Nos dice, podemos leer un poquito antes, acá en la 180, ahí sigue la página 178, donde nos dice,
Aquí está mostrado claramente que la manifestación perfecta de Dios en el Hijo fue por medio del Espíritu morador, manifestándose en palabra y en obras. Eso es exactamente lo que hemos estado enseñando todo el tiempo. Cuando la novia regrese a ser una novia de la palabra, ella producirá las mismas obras que produjo Jesús. La palabra es Dios. El Espíritu de Dios, todos son uno. Uno no puede obrar aparte del otro. Si uno verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, tendrá también la palabra de Dios. Así es como era con los profetas. Ellos tenían el Espíritu morador de Dios y la palabra vino a ellos. Así es como era con Jesús. En él estaba el Espíritu sin medida y la palabra le vino a él. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hechos 1:1, Juan 7:16. Recuerde, Juan el Bautista era tanto el profeta como el mensajero de su día. Fue llenado del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando él estaba bautizando en el Jordán, a él llegó la palabra de Dios, Jesús. Ahora allí en ese párrafo anterior que leímos, él había escrito allí, había dibujado una piedra angular y las edades, y él escribe, cuando la novia regrese a ser de la palabra. Sigue diciendo, la palabra siempre viene a los que en verdad son llenos del Espíritu. Vean lo que hemos estado hablando. Esa es la evidencia de ser llenado del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús dijo que sería la evidencia. Él dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Juan 14:16-17. Ahora sabemos lo que es verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. También en Juan 8:43. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. ¿Se fijó usted en que Jesús dijo que el mundo no podía recibir el Espíritu Santo? Pues en este versículo que acabo de leer, tampoco podían recibir la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la palabra son uno. Ahora vean lo que hablamos en estos días de cuando Dios miró allí a Jesús. Él vio a ambos. Cuando Dios vio a la manifestación de Cristo del ungido en su primera venida, Él vio a ambos. ¿Cómo Él verá? ¿Y por medio de quién Él verá en este tiempo final? Tiene que ver a ese Espíritu, el cual el hermano Branham dijo que cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo es la persona de Jesucristo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vean, recuerden, todo es paralelo. Ahora sigue diciendo, y si usted tiene el Espíritu Santo como lo tuvieron los profetas, la palabra vendría a usted y usted la recibiría. Miren qué hermoso. Si usted tiene el Espíritu Santo como lo tuvieron los profetas, vean por qué él decía que es un pueblo especial, que es un pueblo con percepción profética, porque es el mismo Espíritu Santo que tuvieron los profetas. No dice allí, los hijos de los profetas vieron y dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Ellos identificaron ese nuevo ministerio allí en ese tiempo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan 14:26. Aquí de nuevo hallamos que la palabra viene por razón del Espíritu de Dios.
También en Juan 16:13, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, la palabra, Él os guiará toda la verdad. Tu palabra es verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará la palabra, todo lo que oyere, palabra de Dios, y os hará saber las cosas que han de venir. Y el Espíritu trayendo la palabra de profecía. Quiero que se fije bien que Jesús no dijo que la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo era hablar en lenguas, o interpretando, o profetizando, o gritando, o bailando. Él dijo que la evidencia sería que usted estaría en la verdad. Usted estará en la palabra de Dios para su edad. Evidencia tiene que ver con el recibir esa palabra. Esa es la evidencia. El recibir la palabra. Más adelante hay unas partes donde él dice, la evidencia de tener el Espíritu Santo es recibir al mensajero y el mensaje de la edad que le ha tocado a usted vivir. Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. 1 Corintios 14:37. ¿Ve usted eso? La prueba del Espíritu morador era de reconocer y seguir lo que el profeta de Dios daba para su edad, a medida de que ponía a la iglesia en orden. Pablo tenía que decir a aquellos que venían con otra revelación, verso 36, que ha salido de vosotros la palabra de Dios, o a vosotros solos ha llegado. La evidencia de un creyente cristiano lleno del Espíritu no es producir la verdad, la palabra, sino de recibir la verdad, la palabra, de creerla y obedecerla. Y él escribe abajo, recibir, creer y obedecer. Vean cómo él dice, la evidencia de un creyente cristiano lleno del Espíritu no es de producir la verdad, la palabra. Tratan de producir revelaciones, interpretaciones privadas, y estudian y escuchan y leen para combatir y tratar de producir, no siendo ellos los mensajeros, ni ser tampoco los instrumentos de Dios para el tiempo en que le ha tocado vivir. Más bien, no están llamados a hacer eso, y en este tiempo ocurre lo mismo. Están llamados no a tratar de producir la verdad, están llamados a recibir, creer y obedecerla. Y obedecer, ahí escribe nuestro hermano William. Y las enumera: 1, recibir la verdad, la palabra, y de creerla, y escribe 2, y obedecerla, y escribe 3. Y sigue diciendo ya nuestro hermano William, aquí para terminar, que ya si seguimos, ya estaríamos empatando ya con la actividad de la tarde. Pero miren, ya para terminar aquí esta frasecita, esta oración, dice, y bajo esa nueva fase es que Cristo juzgará y traerá juicio divino sobre el reino de los gentiles. ¿Una nueva qué? Una nueva fase. Sobre el mundo entero. Y traerá los juicios y plagas apocalípticas. ¿Cómo lo hará? Él tiene la forma de hacerlo. La única forma de él hacerlo, ¿cómo es? De edad en edad y de dispensación en dispensación, a través de su instrumento, a través de un velo de carne, a través de ese nuevo ministerio como león de la tribu de Judá. Ha sido para mí un privilegio poder enviar estas palabras a todos los hermanos reunidos allá en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, con el misionero Miguel Bermúdez Marín, que está allí con todos los hermanos en la congregación allí del reverendo Nahum León. Que Dios les bendiga y les guarde. Y hemos visto aquí, en lo que hemos leído, y podemos colocarle como tema la novia, regresando a hacer la palabra, o la novia de la palabra. La novia de la palabra, o la novia regresando a hacer la palabra. Que Dios les bendiga y les guarde, y hasta la tarde, o sea, ya mismo, porque es a las 5 de la tarde la actividad de hoy. Mi hermano Miguel
nos pidió que fuera a esta hora, a las 5, así que está muy bien a esa hora, la cual el tema que tenemos para hoy, estaremos viendo el día de victoria y veremos así lo que Dios nos permita hablar en esa introducción a ese mensaje, lo que Dios nos permita dar en esa parte de la enseñanza bajo ese tema día de victoria. Y ya hoy lo que hemos hablado aquí han sido muchas cosas que Dios nos dio, las cuales son para esa novia, la novia palabra, la novia regresando a ser la palabra, o la novia de la palabra. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín, por siempre darme esta oportunidad de poder estar allí con y en medio de cada uno de ustedes en esta ocasión, para también tener este compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa para este tiempo final, y así seguir siendo preparados para obtener pronto las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros, los que han subido a la edad de la piedra angular y la dispensación del reino, obtener pronto la transformación de nuestros cuerpos cuando la resurrección ocurra, y así, luego de 30 o 40 días, estar listos para ese rapto, para irnos a la cena de las bodas del Cordero. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.